Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Vamos a leer del versículo 18 al 25. Génesis capítulo 2, del versículo 18 al 25. Amén. Esta es la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: al fin, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Moisés entonces, inspirado por el Espíritu Santo, está enfocándose aquí, como hemos dicho, en la creación del hombre. Es decir, a partir del versículo 4 del capítulo 2, Moisés le está haciendo zoom, como habíamos dicho, al día 6 de la creación. Sin embargo, lo hace de tal manera para manifestar uno de los atributos de Dios, su bondad. Este capítulo 2 está enfocado en la bondad de Dios precisamente porque este atributo va a servir como el trasfondo de lo que va a suceder en el capítulo 3. Y lo que hemos visto en estas últimas semanas es que la bondad de Dios, según lo afirmó Moisés, quedó manifiesta en la creación de los cielos y la tierra. Dios no tenía por qué crear. Él estaba completo en sí mismo, no había algo que le faltara a Dios. Pero aún así, en su bondad y sabiduría, Él decidió crearlo todo. Creó la tierra, luego creó la luz, luego creó la atmósfera, después juntó las aguas y descubrió la tierra. Luego hizo que la tierra produjera todo tipo de vegetación, hierba y árboles con semilla, que botaban semillas según su género. Después creó el sol, la luna y las estrellas, y lo hizo en su bondad para que se separara el día de la noche, para dividir las estaciones, para dividir los días y los años. Creó los animales marinos. Y en el día quinto creó también a todos los animales terrestres. Pero como vimos, a la tierra le faltaba algo. Aún no habían plantas que cultivar. La tierra se regaba por medio de inundaciones de aguas subterráneas. La tierra necesitaba al hombre. ¿Y qué hizo Dios en su bondad? Le dio a la tierra al hombre. Formó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo un ser viviente, soplando en su nariz aliento de vida. ¿Y lo hizo para qué? Para que el hombre labrara la tierra, que lo necesitaba él. Su bondad también puso al hombre en el jardín del Edén. Un jardín que Dios mismo había plantado. Un lugar en donde el hombre que había sido recientemente formado podría tener entonces comunión con su Creador. Un lugar en donde él le serviría a su Creador como su sacerdote. Un lugar que, como vimos, funcionaría como el templo de Dios en la tierra.
Y allí en su bondad de nuevo Dios le proveyó al hombre toda clase de árboles para comer. Y le ofreció además la oportunidad de ganarse la vida eterna haciendo un pacto con él. Porque el propósito de los pactos de Dios, como vimos, es siempre mejorar la vida del hombre. Y con ese pacto que vimos la semana pasada que Dios hizo con el hombre, lo que Dios le estaba ofreciendo al hombre era una vida mejor. Y todo en su bondad. Un pacto que tendría como meta beneficiar al hombre si él obedecía las estipulaciones del pacto. Y para recordarle su bondad en esa promesa que Dios le había hecho al hombre, Dios plantó en ese templo 2 árboles. El árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si el hombre obedecía la palabra de Dios, obtendría la vida. Pero si la desobedecía, obtendría la muerte. Pero Moisés no se queda allí. Moisés no se queda allí simplemente contando eso de la bondad de Dios. Moisés también muestra este atributo de Dios en la creación de la mujer. Y esto es lo que estaremos viendo en esta mañana. La bondad de Dios manifestada en la creación de la mujer. Y lo estaremos viendo dividiendo estos versículos que hemos leído en 3 puntos. Primero vamos a ver el contexto previo a la creación de la mujer. Segundo, vamos a ver cómo fue que Dios creó a la mujer. Y finalmente vamos a ver la respuesta de Adán a la creación de la mujer. Al final vamos a tratar de aplicar esto a nuestras vidas. Pero entonces veamos el primer punto del sermón. El contexto previo a la creación de la mujer. Leamos el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis capítulo 1 nos ha preparado a nosotros para encontrar en estas palabras algo que no suena bien. Constantemente nosotros leímos esas palabras en el prólogo del libro de Génesis. Por ejemplo, en el versículo 4 de Génesis 1. Y vio Dios que la luz era buena. O por ejemplo, constantemente leemos esta frase, y vio Dios que era bueno. Por ejemplo, en el versículo 10, hablando de la tierra y cómo Dios separa la tierra del mar. Dice, y vio Dios que era bueno. En el versículo 12, hablando, por ejemplo, de cómo la tierra produce vegetación. Y dice que Dios vio que eso era bueno. El versículo 18, hablando de la creación del sol, la luna y las estrellas. Y se nos dice ahí, vio Dios que era bueno. El versículo 21 también. Creó Dios los grandes monstruos marinos y dice, y vio Dios que era bueno. Versículo 25, hablando de los animales terrestres. Se nos dice también que vio Dios eso y era bueno. En el versículo 31, cuando Dios ve toda su creación, se nos dice a nosotros que vio Dios eso y era bueno en gran manera. En gran manera. Pero ahora aquí en el capítulo 2 leemos estas palabras. Y dijo Jehová Dios, no es bueno. Dios nos ha preparado, como les digo, en este estudio que hicimos del capítulo 1 para ser impactados por estas palabras en el capítulo 2. Estas palabras no están ahí simplemente para rellenar un espacio. No están allí para ser tomadas a la ligera. Ese no es bueno está aquí en el versículo 18 para dejarnos a nosotros boquiabiertos. Para que nos preguntemos, ¿cómo es posible? En la creación que Dios acaba de narrarnos en el capítulo 1, ¿cómo es posible que haya algo que no sea bueno? El deseo del Señor es mostrarnos que por lo menos hasta este momento, en el día 6 de la creación, había algo que no estaba bien. Había una grave deficiencia en la creación. Eso es lo que esa frase entonces nos quiere dar a entender. ¿Y qué era eso que no estaba bien? Bueno, Moisés nos lo dice. No es bueno que el hombre esté solo. Notemos que aquí Dios no le preguntó a Adán,
Para poder hacer esta afirmación, Dios no le preguntó, ¿te sientes bien así como estás, Adán? ¿Te falta algo? Dios no le pregunta nada a Adán. Adán no tenía idea de que algo le hacía falta. Él estaba en el paraíso. Lo tenía todo, según él. Entonces, si Dios le hubiera preguntado a Adán, ¿usted le falta algo? Yo estoy seguro que Adán le hubiera dicho, no. Todo está perfecto. Tengo árboles. Estoy en tu templo. Estoy contigo. ¿Qué me hace falta? Aquí el evaluador es Dios, no el hombre. Es el creador el que evalúa la creación hasta ese momento y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Los mares estaban incompletos sin los animales marinos y quiso Dios, creó a los animales marinos. La tierra estaba incompleta sin el hombre y quiso Dios, le dio al hombre. Y el hombre en solitario también estaba incompleto. El hombre no fue creado para vivir en soledad, para vivir solo. Esa es la idea que esta generación egocéntrica en la que nosotros vivimos nos quiere hacer pensar. Que nosotros podemos vivir aislados de las demás personas. Que podemos vivir metidos en nuestra casa, en nuestro cuarto, jugando videojuegos o haciendo cualquier otra cosa en aislamiento. Pero eso no fue la razón por la cual Dios creó al hombre. Dios no creó al hombre para vivir en soledad. Dios lo creó para vivir en comunidad. Es por eso que entonces Dios ve a Adán solo y dice, esto no es bueno. Pero Dios, dijo Hamilton, no es solo el evaluador, sino también el rectificador. Es decir, Dios no solo puede ver y no solo es el único que puede ver la deficiencia en Adán en ese momento, sino que Él es el único que puede corregir esa deficiencia. ¿Cómo? Bueno, escuchen lo que dice al final del versículo 18. ¿Cómo es que Dios corrige esa deficiencia? Le haré ayuda idónea para él. Lo que Adán necesitaba entonces era una ayuda idónea. Esa era su deficiencia. Él estaba solo hasta ese momento en el día 6. Y lo que necesitaba entonces era a la mujer. Ahora, en el original lo que Adán necesitaba era, y estas palabras ustedes las van a leer constantemente en libros acerca de masculinidad y feminidad bíblica. Lo que él necesitaba era una etzer kenegdo, ayuda idónea. El término que se traduce como ayuda en el original, en el hebreo, literalmente da la idea de alguien que brinda ayuda, alguien que da servicio, alguien que da asistencia a otra persona. Y es un término que, como dijimos hace unas semanas, en el resto del Antiguo Testamento se usa casi exclusivamente para Dios. Para hablar de Dios como el ayudador de Israel, el que le da ayuda a su pueblo en medio de su necesidad. Por lo tanto, entonces, ese término no debe ser entendido como un término despectivo para la mujer. Eso es lo que el feminismo de nuestros días, que ha infiltrado a la iglesia, nos quiere hacer pensar. Es decir, niños, cuando la Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea del varón, no está queriendo decir que la mujer es inferior al varón. Dios no es inferior a Israel, pero Dios es el ayudador de Israel. Entonces, la Biblia nunca dice que la mujer es inferior al hombre. Lo que la Biblia afirma es que la mujer es igual al hombre en dignidad. Ella porta la misma imagen de Dios que porta el hombre. Simplemente ella es la ayuda idónea del varón. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. El rol de la mujer y del hombre en el matrimonio.
El otro término, kenegdo, da la idea de algo que es opuesto, o algo que le corresponde a otra cosa o otra persona perfectamente, algo que complementa perfectamente a otra cosa. Por eso dice ayuda idónea, una ayuda que le corresponde, una ayuda que le complementa, una ayuda perfecta. No era bueno entonces que Adán estuviera solo. Y por esa razón entonces, en su infinita bondad para con Adán, Dios decidió hacerle una ayuda que le fuera correspondiente a él. Una ayuda que lo complementara. Una ayuda que lo llegara a completar. Es lo que ese término entonces quiere decir. Ahora, como les dije, Dios sabía que esto era lo que no estaba bien. Dios sabía que no era bueno que Adán estuviera solo. Él sabía que Adán necesitaba una ayuda idónea. Pero el que no lo sabía era Adán. Adán no sabía que a él le faltaba algo. Él no sabía que estaba incompleto. Dios entonces lo que va a hacer es va a preparar a Adán para la llegada de la mujer. La primera lección que debe aprender Adán era apreciar a la mujer. Y para preparar al soltero necesitado, dijo Ken Hughes, Dios inició un programa de concientización. Adán necesitaba ser consciente de que a él le faltaba algo, de que él estaba incompleto. ¿Y en qué consistía este programa de concientización entonces? Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, para que Adán pudiera entender que había algo que no estaba bien, para que él pudiera estar de acuerdo con esa evaluación de Dios, de que él necesitaba una ayuda idónea, entonces Dios trae a Adán todos los animales terrestres y las aves que él había creado en el día 5 y en el día 4. El propósito era que en su trabajo científico, como habíamos dicho, que esto era lo que Adán iba a hacer, Adán se diera cuenta que él estaba incompleto, que él estaba solo y que eso no era bueno, que él necesitaba una ayuda idónea. Adán entonces, como el primer científico sobre la faz de la tierra, debía entonces analizar a cada animal que Dios trajera a él y nombrarlos. Y sería entonces en esos nombres que Adán le daría a los animales, en donde él estaría manifestando su autoridad sobre esos animales. Ponerle nombre a algo, a alguien en las escrituras, implica autoridad. Los padres le ponen el nombre a los hijos porque los padres tienen autoridad sobre los hijos. Entonces Adán estaba manifestando su superioridad, su soberanía sobre los animales al nombrarlos. Él iba a ver, por ejemplo, ese animal grande que Dios iba a traer frente a él, una gran trompa, unas orejotas, un rabo corto. Iba a decir, esto es un elefante. Iba a ver a otro animal muy parecido, con algunos órganos un poco diferentes al primer animal que pasó. Eso es una elefanta. Iba a ver a un animal más pequeño que ese primero que pasó Dios ese día, con cuernos, un rabo más grande. Iba a decir, eso es un toro. Iba a ver a un animal parecido al que acaba de pasar, con cuernos más pequeños, con algunos órganos un poco distintos. Iba a decir, eso es una vaca.
Y así Adán nombraría a todos los animales que Dios pasaría frente a él. Pero de nuevo, ¿con qué propósito? ¿De qué le servía a Adán hacer esto? ¿Cuál era esta concientización que Dios quería de parte de Adán? Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el propósito de Dios en esta tarea que él encomendó a Adán es que él pudiera entender que él necesitaba una ayuda idónea. Eso es el propósito de Dios. Adán necesitaba entender esto, él necesitaba estar consciente de su necesidad de una ayuda idónea, de alguien que le completara, de alguien que le complementara a él. En su estudio de los animales, Adán se había dado cuenta que ninguno de los animales era como él. El elefante no es como yo, el toro ni la vaca es como yo. Sí, ellos habían sido creados por Dios del polvo de la tierra, como yo fui creado del polvo de la tierra, pero ninguno de ellos porta la imagen de Dios. Y por lo tanto, con ninguno de ellos puedo tener yo una comunión espiritual. En ninguno de los animales encontró Adán su ayuda idónea. Dios entonces había logrado su propósito. El hombre había llegado a entender su necesidad. Él había llegado a entender que su soledad no era algo bueno. Había llegado a entender entonces que él necesitaba una ayuda idónea. Ahora, con ese conocimiento, con esa conciencia, ya Adán estaba listo para recibir a la mujer. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, este es el segundo punto del sermón, la creación de la mujer. Y le damos los versículos 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Una vez que Adán ya estaba consciente de su deficiencia, él ya estaba entonces listo para recibir a la mujer. Y lo que yo creo es que fue lo que sucedió, es que Adán, al darse cuenta de su necesidad, él fue al Creador y le expresó la falta. Él expresó lo que había descubierto y lo que Dios ya había evaluado desde de previo. Todos los animales tienen pareja, menos yo. Me hiciste pasar a todos. Y lo que he notado es que todos tienen una ayuda menos yo. Tú me has ordenado señorear sobre la creación, pero yo necesito una ayuda idónea. Y entendiendo, yo creo, la bondad de Dios, Adán tuvo que haberle pedido a Dios que le hiciera una ayuda idónea. Fue entonces cuando Dios, como el primer anestesiólogo en el mundo, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Dios lo anestesió. Anestesia, la mejor anestesia del mundo. Con el mejor anestesiólogo. ¿Y con qué propósito lo durmió? Para realizar la primera cirugía en la historia del mundo. Abrir su piel, la piel del tórax, y sacar de ahí una costilla. Ese término que se traduce en nuestra versión como costilla, literalmente significa costado o lado. Es usado normalmente en el Antiguo Testamento para describir el costado de algún edificio. Por esa razón que muchos piensan que Dios tomó del costado de Adán un pedazo de carne para hacer a la mujer. Yo creo que Dios literalmente tomó una de sus costillas e hizo a Eva. Suena raro que Dios haya tomado uno de sus costados
para formar a la mujer. Tiene más sentido que Dios hubiera tomado una de sus costillas. Y ese término en el original viene de un término arcadio que dice algo que es curvo, torcido. Da la idea de una costilla. Pero ¿qué hizo Dios con esa costilla? Dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El plan de Dios entonces fue tomar un pedazo de carne y de hueso del hombre para hacerle la ayuda idónea que tanto necesitaba Adán. Así como Adán no había sido creado entonces ex nihilo, es decir, de la nada, Adán fue creado del polvo de la tierra. Eva tampoco fue creada ex nihilo. Ella fue hecha por Dios del hombre. Adán le dio a Dios una parte de su cuerpo para que él hiciera a la mujer. La mujer entonces fue la primera criatura que llegó a existir de otro ser viviente. Ahora, el término original que usó Moisés para describir lo que Dios hizo en la creación de la mujer es sumamente interesante. Porque Moisés no usó el término bará, que ya vimos en Génesis 1, que significa crear. Moisés tampoco usó el término yatzar, que significa formar, como se usó para formar a Adán. Moisés usó un término que literalmente significa construir. Un término que es usado generalmente en el Antiguo Testamento para describir la edificación del templo o del tabernáculo. Es el mismo término, por ejemplo, que se usa en 2 Samuel 5:11. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron, es el mismo término, edificaron la casa de David. Y yo digo que el uso de ese término es interesante porque ¿cuál fue la intención de Moisés al usar ese término para describir la creación de la mujer? ¿Por qué no decir simplemente que Dios formó a la mujer de la costilla de Adán? ¿Por qué no decir que Dios creó a la mujer de la costilla de Adán? ¿Por qué usar ese término construir? Dios construyó a la mujer de la costilla de Adán. Esta es mi opinión. Ningún comentarista de los que leí trata con eso. Yo creo que con ese término Dios estaba dándonos a entender la belleza de la mujer. Así como un arquitecto edifica, construye un bello edificio como el templo de Jerusalén. De la misma manera Dios edificó, construyó a la bella mujer que entonces le iba a dar a Adán. Dios construyó en su bondad algo bello para Adán. Él construyó a la mujer. Ahora, ¿por qué de la costilla? ¿Por qué razón Dios tomó una costilla para construir a Eva? Bueno, a lo largo de la historia, muchos hombres han dado sus opiniones al respecto. Yo creo que al final solo Dios lo sabe. Yo no creo que ninguno de nosotros pueda saber por qué de la costilla. Solo Dios lo sabrá. Los rabinos, por ejemplo, ellos tenían sus opiniones. Y ustedes saben que los rabinos no tenían una muy buena opinión de la mujer. Y ellos dijeron en su comentario de este texto lo siguiente. Y él edificó, está escrito. Dios contempló de dónde crearla. Él dijo, no la crearé de la cabeza para que no sea altiva. ¿Qué pensaban los rabinos de las mujeres? Que eran altivas. Entonces ellos dicen, no, Dios no la creó para que no sea altiva. No la crearé de los ojos para que no sea coqueta. No la crearé del oído para que no sea una fisgona.
No la crearé de la boca para que no sea una chismosa. No la crearé del corazón para que no tenga celos. No la crearé de la mano para que no sea ladrona. No la crearé de la pierna para que no ande de aquí para allá. Esa es la opinión de los rabinos de la mujer. Y esa era su respuesta a por qué Dios la tomó de su costilla. Matthew Henry, un pastor y teólogo reformado del pasado, con una visión cristiana de las Escrituras, quizá expresó con mucho mejor análisis la razón por la cual Dios construyó a la mujer de la costilla del hombre. Y él dijo esto en su comentario: no fue hecha de su cabeza como para tener dominio sobre él, ni de sus pies como para ser pisoteada por él, sino de su costado, para ser igual a él, de debajo de su brazo, para ser protegida, y de junto al corazón, para ser amada. O como escribió Calvino: yo estoy a favor, dijo él, de que algo fue tomado de Adán con el propósito de que él pudiera abrazar con mayor benevolencia una parte de sí mismo. Él perdió, por lo tanto, una de sus costillas, pero en su lugar un más inmenso regalo le fue dado, pues obtuvo un fiel asociado de vida, pues ahora se veía a sí mismo, quien antes era imperfecto, completado en su esposa. Así entonces fue hecha la mujer. Y después de construirla, entonces, ¿qué hizo el Señor? La trajo al hombre. Y eso es lo que vamos a ver, el significado de esa acción de Dios es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero entonces Dios construye a la mujer esta obra preciosa y bella y se la trae a Adán y se la da a él como un regalo. Ahora veamos finalmente cuál fue la respuesta de Adán a ese regalo. Él le llega a Dios y le dice: Dios, yo no tengo una ayuda idónea, hazme una. Dios lo anestesia, saca una su costilla, le construye a la mujer y ahora se la trae a Adán. ¿Y cuál fue la respuesta de Adán al ver a la mujer? Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Lo que Moisés está registrando aquí es que cuando Adán despertó de su anestesia y vio a la mujer que Dios había construido de una de sus costillas, él estalló en alegría. Pero como dijo Hughes, la respuesta de Adán fue un grito de éxtasis. Y así es como debemos entender estas palabras en el versículo 23. Esto es ahora hueso de mis huesos. Eso no fue lo que hizo Adán. Lo que tenemos en el versículo 23 es un poema. El segundo poema en las Escrituras. El primero fue dado por Dios en Génesis 1:27. Las primeras palabras registradas de un hombre son estas en Génesis 2:23. Un poema del hombre hacia su esposa. Adán despierta de la anestesia, ve a la bella mujer que Dios le había construido e irrumpe con alegría en un poema. Y esto fue literalmente lo que dijo: al fin. Yo le pedí a Dios ayuda idónea, al fin, finalmente, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha, porque fue tomada de Ish. Ya no es Adán, Ish. Ella es mi Isha. Esto es un juego de palabras. Como les digo, sería un error leer estas palabras de Adán como si él las hubiera dicho sin ninguna emoción. Gramaticalmente, Moisés nos está dando a entender el gozo que sintió Adán al haber recibido
tal regalo de parte de Dios. Él la vio como un verdadero regalo, como una verdadera bendición de parte de Dios, como lo más bello que Dios le había dado a él en la tierra. Por fin, lo que estaba necesitando, la que me completaría, mi ayuda idónea me ha sido dada por Dios. Y noten lo que sigue diciendo: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán no estaba diciendo aquí simplemente que ella venía de él, que estaban relacionados de alguna manera. Eso no es lo que estas palabras nos están dando a entender. Él no estaba afirmando simplemente que ella fue construida de una de sus costillas. Estas palabras no son otra cosa más que una promesa de fidelidad. Como dijo Hamilton, estas palabras son una afirmación pactual de su compromiso, el de Adán, con ella. Es decir, Adán ve a Eva, él entiende el regalo que Dios le ha dado a él en ella y le jura su lealtad. Ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, ella es mía y yo de ella. Y para dejarlo más claro, Adán entonces le pone nombre a la mujer. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y como les dije, esto es un juego de palabras que en el español quizás no se da a entender como se da a entender en el original. Ella será llamada Isha, porque fue tomada de Ish. Como veremos la próxima semana, con ese acto de nombrar, también Adán, o de nombrarla a ella, también Adán estaba asumiendo ser la cabeza de su mujer. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Bueno, primero nosotros entendiendo el regalo que fue la mujer para el hombre. Aquí vemos nosotros que sin la mujer Adán estaba incompleto. Sin ella, Adán no hubiera podido cumplir la gran comisión que Dios le dio a él, de señorear, de sojuzgar la tierra, de llenarla. ¿Cómo iba a llenar Adán la tierra solo? Sin ella, él hubiera estado en soledad. Y de nuevo, eso no es bueno. Si ustedes ven lo que Satanás está haciendo en nuestros días, es llevando a los hombres a apreciar la soledad. Facebook Meta. Ese es el propósito. Que usted esté en su mundo metido ahí, viviendo una vida de mentira, en soledad. Eso es satánico. Sin la mujer, Adán no hubiera podido, como dijimos, llenar la tierra. Pablo le dijo a los corintios lo siguiente en 1 Corintios 11. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pablo aquí está hablando acerca de ¿qué? Génesis capítulo 2. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero escuchen esto. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, o sea, Eva, esa es la única mujer que ha procedido del varón, Eva. También el varón nace de la mujer. Después de la creación de Eva, todos los hombres y mujeres nacen de una mujer. Pero todo, dice Pablo, procede de Dios. Por eso es que Adán estalló en gozo.
Porque él entendía el regalo que Dios le había dado a él en la mujer. Segundo, la pregunta es entonces para nosotros, ¿entendemos nosotros, y estoy hablándole a los varones, especialmente a los varones que estamos casados, ¿entendemos nosotros el regalo que es nuestra esposa para nosotros? Porque el propósito de la creación de Eva fue el matrimonio. Oremos la próxima semana. Nosotros, esposos, entendemos el regalo que es nuestra esposa para nosotros. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, halla el bien. Y escuchen esto. Y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, halla el bien. Nuestras esposas no son una maldición de Dios a nosotros. Son una inmensa bendición. Y en ella, nosotros esposos, alcanzamos la benevolencia, la bondad de nuestro Dios para con nosotros. Entonces pregunto, ¿estamos viviendo nosotros con ellas demostrando que creemos lo que dice este versículo? Dios demuestra su bondad hacia nosotros en nuestras esposas. ¿Creemos eso nosotros? ¿Creemos nosotros que en ellas hemos hallado nosotros el bien? Por medio de mi esposa, Dios constantemente me está recordando esto. Cuando no encuentro algo, cuando se me olvida algo que tenía que hacer, cuando tengo algún problema, mi esposa siempre me dice, ¿qué harías sin mí? No sé. Yo no sé qué haría sin mi esposa. Estoy seguro, hermanos, que para ustedes es igual. No sabríamos qué haríamos nosotros sin nuestras esposas. Ninguno de nosotros, estoy seguro, podría hacer algo, completar algo, terminar algo sin la ayuda de nuestra esposa. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ninguno de nosotros pudiera cumplir el mandato que Dios nos ha dado a nosotros de señorear esa área de la creación en la que Dios nos ha puesto. Ninguno de nosotros podría cumplir el mandato de fructificar sin nuestras esposas, o por lo menos correctamente. Cuando mi esposa sale del país, yo tengo que sacar vacaciones para poder cuidar a mis hijos. Imagínense si yo no tuviera esposa. ¿Qué harían mis hijos? Pero de nuevo, la pregunta es, ¿entendemos esto? Cuando Adán vio a Eva, se hizo un poeta. La pregunta es, ¿y nosotros? Pensando en esta semana, yo recuerdo que cuando conocí a mi esposa antes de casarnos, yo le escribí un librito con 40 poemas que yo había escrito para ella. Pero ¿y ahora? ¿Qué ha pasado? Después de 15 años. Y Dios me ha confrontado. La pregunta es, ¿vivimos nosotros con este entendimiento?
de lo que representan nuestras esposas para nosotros? Todos los días, hermanos, deberíamos estar asombrados con la bondad de Dios al darnos una esposa, los que tenemos. Y deberíamos nosotros vivir mostrándoles a ellas ese aprecio. Eclesiastés 9:9 dice: goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Nuestra vida como esposos debe ser una en donde nosotros vivamos gozándonos de nuestras esposas, gozándonos en ellas todos los días. Por eso que quizás muchos de nosotros tengamos que arrepentirnos delante de Dios por nuestro desprecio, por no apreciar el regalo que Dios nos ha dado en nuestras esposas. Varones solteros, decía un teólogo bautista reformado, que quizás hay algunos solteros que aún están solos porque necesitan entender el regalo de una esposa, porque aún no aprecian a la mujer como deberían. Decía este teólogo, todavía Dios los tiene limpiando su ropa solos, cocinándose solos, porque ustedes no aprecian todavía el regalo de Dios en la mujer. Las vemos simplemente viendo lo externo y no lo interior. Adán vio a Eva y se maravilló. Entonces, ¿cómo apreciamos a nuestras esposas? ¿Cómo vimos nosotros entonces demostrándoles a ellas que entendemos el bien que son ellas para nosotros? Bueno, primero debemos darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida por ellas. Todos los días debemos darle gracias a Dios por nuestras esposas, por la madre de nuestros hijos, por la que administra nuestro hogar, por la que nos ayuda de tantas maneras, diciéndoles a ellas cuánto las apreciamos, cuánto las amamos, expresando con palabras nuestro afecto. Las mujeres son diferentes a los hombres. Las mujeres necesitan escuchar, protegiéndolas, no siendo ásperos, dijo Pedro, con ellas, enseñándole a nuestros hijos también el regalo que es su madre para ellos, para que puedan apreciar un día una esposa. Nuestras esposas, hermanos, deberían ser poetas de cada uno de nosotros. Esposas, sus esposos las necesitan a ustedes. Ellos no necesitan una competencia, alguien que compita con ellos por ser la autoridad en el hogar, por ver quién trae más dinero, por ver quién dice qué se va a hacer en la casa. Lo que sus esposos necesitan es una ayuda idónea. Alguien, como veremos la próxima semana, que se sujete a su marido y le ayude para cumplir esa misión que Dios le ha dado a él. Ahora nosotros debemos entender que la única manera en la que nosotros podemos ser liberados de nuestro egoísmo, de nuestro deseo de vivir en soledad, de nuestra falta de aprecio, es el Evangelio.
Si nosotros salimos de aquí diciendo, bueno, y ahora yo tengo que hacer esto, esto y esto y esto, para con mi esposa, para estar bien con Dios, no hemos entendido absolutamente nada. Es Dios por medio del Evangelio el que nos libera a nosotros de nuestro egoísmo, de estar pensando solo en nosotros mismos, para poder apreciar entonces el regalo que Él nos ha dado en nuestras esposas y poder amarlas como Cristo amó a su iglesia. Y a ustedes, hermanas, es el Evangelio también el que las liberta a ustedes de esa necesidad de no sujetarse a su marido, de hacer lo que ustedes quieren hacer, de vivir vidas independientes de él. ¿Para qué? Para que se sujeten a su esposo como la iglesia se sujeta a Cristo. Solo el Evangelio nos puede dar a nosotros tal libertad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro grave pecado, por no apreciar, Señor, los regalos que tú nos das a nosotros, tu pueblo, por vivir vida, Señor, como si nosotros fuéramos nuestros propios dueños, en autonomía. Oh Señor, perdona nuestro pecado de no apreciar a nuestras esposas, ese regalo que tú nos has dado a nosotros, ese bien en donde tú expresas para nosotros tu benevolencia. Te pedimos perdón, Señor, por no ser la ayuda idónea de nuestros esposos. Te pido, Señor, también, te pedimos perdón por no apreciar, Señor, el regalo de la mujer para el mundo. Oh Señor, que esta iglesia pueda entender los roles que tú les has asignado al hombre y a la mujer. Y así, Señor, podamos vivir vidas que traigan gloria a tu nombre, para traer luz a un mundo en tinieblas, para traer luz a un mundo que está confundido con respecto a los géneros, a los sexos. Que tú, Señor, nos uses a nosotros para libertar por medio del Evangelio a más y más personas que están esclavizadas al pecado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que lo que hemos leído sea usado por tu Espíritu Santo para hacer crecernos en conocimiento y en verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.